de un obispo, de un cardenal que quiere que se haga esto o aquello. No, es la iglesia. Más bien, escuchemos qué es lo que quiere la iglesia, qué nos pide la iglesia, que no es cosa distinta que lo que nos pide Jesús. Y eso otra vez, queridos hermanos, lo que voy a tratar brevemente de presentar. Es una asamblea programática, que ojalá se pueda hacer en cada parroquia. Esta asamblea parte o está involucrada, en primer lugar, en un sínodo diocesano que se realizó en 1919, que vino el nuncio, que todavía hay por ahí fotografías, en fin, y que se realizó en Garagó. Algunos de ustedes fue partícipe de allí, y los sacerdotes estuvieron, la inmensa mayoría vivió esa experiencia. El sínodo del 2019, allí empezaron a caminar algunas cosas. Después viene últimamente, recientemente, el año pasado, en todas las comunidades parroquiales, en las comunidades religiosas y en los grupos apostólicos y en otro grupo de personas, incluso no creyentes, se hizo unas consultas a la gente. Eso camino del sínodo, de la sinodalidad, que ha comenzado desde octubre del 2021 y que está prolongado hasta el 2024. Y es importante que tengamos este marco referencial. De tal manera que esto que estamos diciendo y que surge hoy como trabajo es fruto de haber consultado a mucha gente, de haber pasado por muchas encuestas en esta iglesia diocesana. Después, otro elemento que nos ayuda a entender por qué estamos hoy aquí es porque estamos también con una comisión que se llama la Comisión Diocesana para el Sínodo, que ha venido trabajando estos elementos. Está el padre Juan Carlos, está el padre Faustino. El padre Juan Carlos está allá, yo lo vi por ahí, ¿cierto? Juan Carlos está allí, el padre Faustino también. José Manuel también estará por aquí, allá está José Manuel también de la capilla, uno de los laicos, de la capilla, pero vive sentencia realmente, ¿cierto? Bueno, y muchos de ustedes participaron también en estos trabajos y nos han venido a ayudar. También esto se enmarca en la comisión de las bodas de oro. Hay una comisión que ha venido trabajando desde el año pasado, elaborando y pensando cosas como hacer la celebración de las bodas de oro. Y finalmente nos enmarcamos hacia la celebración de las bodas de oro en la diócesis del 2027. Por eso esto implica entonces en nosotros intentar hasta donde sea posible elaborar una agenda, elaborar unas líneas referenciales que nos ayuden como iglesia diocesana a caminar juntos durante los próximos años. Vamos a partir entonces enseguida de como elemento fundamental, Dios. Y aquí pues es lo mío y lo de ustedes también. Tomar a Dios, hablar de Dios, esto es muy pretencioso del ser humano, pero es lo nuestro, es nuestra vida, es la mía. Para eso estoy, en eso estoy. Pues bien, puedo decirles con absoluta certeza de que Dios nos ha llamado a la vida. Nosotros no existimos por capricho nuestro, ni fruto del azar de la naturaleza. No, a nosotros nos han llamado a la vida por amor. Vida y amor, recuerden ustedes que es lo mismo. El mismo que nos ama es el mismo que nos ha llamado a la vida. Pues bien, Dios nos ha creado a la vida y nos ha llamado por amor. Y lo único que produce el amor, esto también lo puedo proclamar con certeza, lo único que produce el amor es felicidad. Por lo tanto, Dios que nos ha llamado a la vida es un Dios que nos ama y es un Dios que quiere que seamos felices. Y este es el primer tema del querigma, en el que nosotros podemos decir la verdad a todo ser humano, al que sea, creyente y no creyente, donde esté. El ser humano tiene ansias de felicidad, está hecho para la felicidad. Por eso también me han escuchado decir con frecuencia, lo normal no es que el perro y el gato sean los animales o sean los seres más felices de este planeta. Eso no es normal. Lo normal es que los más felices seamos nosotros. Eso es lo normal. Lo anormal es que nosotros seamos los más infelices mientras el perro o el gato son los más felices. Eso es lo normal, que estamos descompuestos. Ahora bien, resulta que eso que quiere Dios de nosotros, eso para lo que nos ha llamado, no se está dando. Oigan bien, no se está dando. Y no se está dando porque muchos, antes que darle sentido a la vida y encontrarle sentido a la vida,
que es la plenitud, que es la felicidad, están viviendo lo contrario. Y muchos de nosotros, desafortunadamente, vivimos lo contrario a esa plenitud de vida. Ahí es cuando aparece la historia de la salvación, que no me voy a detener aquí, eso lo conocemos todos, cuando aparece el pecado. Y el pecado, recuerden ustedes, hermanas y hermanos, quienes han vivido ya esta experiencia, es el segundo tema del querigma. El plan de Dios, el plan de amor, el plan de felicidad se rompe porque aparece el pecado. Y cuando aparece el pecado, miren las consecuencias del pecado. Y esto, perdónenme que pueden ser nuestras cosas aquí, porque yo no soy abogado del pecado, yo no soy abogado del diablo, yo soy del programa de Dios. Esa es mi tarea, pero debo presentarles a ustedes que realmente nosotros vivimos esta experiencia. ¿Alcanzan a seguir todos allá? Pero espero que sí. Una vida sin sentido, y una vida sin sentido se manifiesta en la tristeza, en una vida sin entusiasmo, sin ganas, tristes y sin entusiasmo, gente amargada, resentidos, y eso incluso hasta en nosotros mismos a veces, una vida de quejumbrosos, una vida de gente quejosa, dice el lenguaje del Papa con frecuencia, de muertos sin vida. Viven, pero están muertos, caminan, comen, tienen grandes ideales de plata, de bolsillo, lo que sea, pero están muertos. Una persona llena de plata y de éxitos, de fama, y a los 24 años se suicida. Oiga, nosotros en un panorama así, en esta realidad que estamos viviendo, en esto donde la gente no le encuentra sentido a la vida, en este sinsentido a la vida, y pueden ir a mirar si les parece la Evangelii Gaudium del número 2, el Papa dice, un Dios que nos llama y que le da sentido a la vida, y nosotros viviendo en un mundo y en una realidad donde cada vez la gente vive sin más sentido, tomando medicamentos, tomando trago, tomando sedantes, tomando las cosas psiquiatras y una cosa y toda esa cosa sin sentido, aburridos. En medio de ese panorama y en medio de esa cosa viene entonces para nosotros lo que nos entusiasma, y este es el tercer anuncio del querigma. Jesús, pasemos la que sigue por favor. Jesús nos devuelve la vida. Acabo de decirles el capítulo 7 de Lucas 11, versículo 11, Jesús nos devuelve la vida. Aquí es crucial esto, hermanas y hermanos. Por eso es determinante en esta iglesia diocesana, y es tarea propia de la iglesia llevar a la gente al encuentro personal con Jesús. Palabra que se va repitiendo con frecuencia, que hace 6 años estoy insistiendo también en esto. Se trata de llevar a todas las personas a un encuentro personal con Jesús, porque si llevamos la gente al encuentro personal con Jesús, entonces encontrarán sentido a la vida. Nosotros mismos, es que esto es para el obispo, esto es para los sacerdotes, esto es para quienes me están acompañando aquí, esto no es cuento, esto es de experiencia, eso no es discurso, es para sentirlo, es sentir que Jesús realmente vive. Jesús es el Señor de la vida, Jesús es el vencedor de la muerte. No me detengo en esto, pero es que esto es la centralidad de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, no tiene sentido nuestra fe. Nosotros somos unos embaucadores, unos culebreros, estamos engañando a la gente. Pero Cristo resucitó y él mismo dice, doy testimonio de que sí, y a mí se me apareció, me cambió la vida. El encuentro personal de Pablo con Jesús le cambia la vida, le da sentido a la vida y lo convierte de asesino y de chupador de sangre, de torturador, lo convierte en proclamador. Hace poquito leímos y celebramos a San Pablo. Jesús ha venido a dar vida. Él mismo lo dice, Evangelio de San Juan en el capítulo 14, yo soy la vida. Y el que se encuentre con Jesús tiene vida y le da sentido a la vida. Jesús llena todos los espacios de la vida. Jesús es la plenitud de nuestra existencia. Eso es lo que nosotros tenemos para darle a la gente. En síntesis es eso. Ese es nuestro programa. Lo voy a mostrar enseguida. Jesús da sentido a la vida de todo hombre, de todo hombre. Esto no es una élite, o no es para un grupito, es para todo ser humano, todos.
Por eso todos tienen posibilidad de sentir esta proclamación, todos. Entonces se trata, hermanas y hermanos, de llevar realmente como tarea propia en cada parroquia, en cada pequeña comunidad, en la vereda y en el sector, al encuentro personal con Jesucristo. Pasemos la siguiente, por favor. Ahora bien, para llevar esa vida nueva, San Pablo experimenta y nos cuenta que la comunidad ha recibido el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo da garantía y sella en nosotros la vida nueva, la vida de Cristo, la del Señor resucitado. Aquí me parece que tenemos muchos de nosotros problemas en esto, porque creer que realmente el protagonista de la obra evangelizadora, de la vida nueva, de cambiarle la vida, de darle sentido a la vida, es el Espíritu Santo, nos cuesta mucho esto. Y digo nos cuesta porque el mundo de hoy también a nosotros nos agarra. Y entonces vamos cogiendo famita, y vamos cogiendo entonces aplausos, y vamos haciendo consideraciones, y la gente nos va asomando el hombro, y la gente, caramba, nos vamos haciendo. De tal manera que ya el protagonista no es el Espíritu Santo. El protagonista es el Padre, el protagonista es el obispo, el protagonista es el señor tal, la señora tal. Esos son los protagonistas, no el Espíritu Santo. Y aquí se nos está diciendo, para tener una vida nueva y ponerle ardor a esto, el protagonista es el Espíritu Santo. Él cambia la vida, Él cambia la vida. Pasemos al siguiente, por favor. A la Iglesia se le da la responsabilidad de continuar la obra de Jesús, la tarea de Jesús de dar vida. A ver, que el Señor me ayude en esto. Porque aquí es donde vamos como a engranar una cadena. Jesús ha formado a los discípulos y los ha formado para que den vida, para que comuniquen la vida, para que transmitan la vida. Por eso la Iglesia es para comunicar la vida de Dios, para transmitir la vida, para llenar y darle sentido a la vida. Nosotros en una cultura y en un mundo como este tan dado a justificar las cosas, a agacharse, a pasar ahí, nos encontramos con que Jesús ha entregado a los discípulos y les ha dado la tarea y la responsabilidad de hacer lo mismo que él hizo. Y la tarea de la Iglesia es hacer lo de Jesús, continuar lo de Jesús, para que la gente tenga vida en él. Y llevar a la gente al encuentro con Jesús, para hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos tengan vida, que no se le pierda ninguno, volverlos a la vida, resucitarnos, que tengamos la vida del resucitado, que todos tengan una vida con sentido. Esta es la misión de la Iglesia. Realmente para eso existe la Iglesia, para comunicar la vida de Cristo. Que todos sean dichosos en Dios. Eso es lo que tendríamos que hacer en una iglesia diocesana. Y pasemos entonces a la siguiente, por favor. La Iglesia, y en este caso la iglesia y la iglesia particular, tendría la responsabilidad de concretar en un territorio lo que es la Iglesia. Ya pues no me voy a detener tampoco aquí, pero teológicamente en una iglesia particular, en una diócesis se concreta la iglesia universal. Eso que sembró Dios a través de Jesús a lo largo de la historia se realiza aquí en la diócesis de Zaragoza, en nuestro territorio. Por eso era tan importante que estuvieran hoy todos. Y es tan importante. Porque en esta iglesia particular se debe concretar esto que Dios quiere para todos. Y esto es importante para que lo intentemos entonces programar. ¿Qué es lo que debe ser esta iglesia diocesana? Debe ser una servidora de la vida, una comunicadora de vida. ¿Qué es lo que intentaremos decir? Cada parroquia debe ser una casa de la vida, un lugar donde se puede resucitar muertos. Un lugar donde nosotros tenemos que reavivar la fe que hemos recibido de los mayores, de los que ya se murieron, de los abuelitos, en fin,
Eso tiene que ser. Esta iglesia diocesana, particularmente esta iglesia de Garagoa, todo lo que ha vivido y recibido durante todos estos años, debe ser una transmisora y comunicadora de vida. Que los muertos tengan vida. Tantos muertos que deambulan por nuestras calles, que están en el parque, que vienen a traer los demás muertos hasta el atrio de la iglesia y la gente no entra. Hay parroquias donde nosotros encontramos que la gente trae los muertos hasta el atrio y la gente se queda en el atrio. No entran. Y después reciben el muerto y lo llevan hasta el cementerio y a beber trago allá alrededor del cementerio, porque eso, muchos de los cementerios en los pueblos de nosotros, alrededor del cementerio una cantina y 2 canteras a rendirle homenaje al muerto. Estamos viviendo un mundo de paganos. Esa es la realidad. A esos muertos hay que darles vida. A esos muertos que llevan otro muerto. Para eso es la iglesia diocesana, para eso es esta iglesia. Lo que Dios quiere es en esta iglesia diocesana animar el proyecto de vida. Y nosotros somos los responsables de que ese proyecto se concretice en este territorio, en esta jurisdicción. Dios quiere que tengamos vida, que todos se salven. La preocupación entonces de la iglesia diocesana es por llegar a todos los ambientes. Para dar vida hay que llegarles a todos. La preocupación es buscar el modo de llegar a todos. Y se nos precisan algunos elementos. La oración. Esta iglesia diocesana tiene que crecer más en oración. Tenemos que fomentar más la oración personal, comunitaria. Más oración, más oración. Lo demás es puro cuento, mis hermanas y mis hermanos. Hacer un programa, elaborar un programa donde la oración no es el centro, es andar desenfocados de lo que es Jesús. Lo primero que hace Jesús es orar. Y no porque pasó toda la noche en oración, pasó toda la vigilia. Y antes de llamar, antes de involucrar a los laicos, antes de llamar a los pescadores, como hicimos la oración ahora, antes de llamar a esos, pasó en oración, pasó en oración. Una iglesia que está en oración, que anima la oración, que promueve la oración. Una iglesia diocesana donde su fuerza es la oración. Ahora bien, además dice el testimonio de vida. Esa es la mejor manera de evangelizar. Ya la Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI decía que el mejor modo de transmitir el Evangelio a mucha gente es el estilo de vida que tengamos. Hay gente que no leerá nunca el Evangelio, pero como usted viva, como usted se mueva, como usted salude, como se sonría, como salga a la calle, en fin, todo eso ya es Evangelio. Pablo VI lo decía en la Evangelii Nuntiandi. Ahora bien, el anuncio explícito, ahí es donde entra el querigma. Necesitamos dar el querigma, necesitamos transmitir el querigma, necesitamos comunicar el querigma. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Hay que hacer el anuncio explícito del querigma. Bueno, el cuidado pastoral. Toda esta gente que tenemos en las que asiste a la Eucaristía, esta gente que se confiesa, esta gente que pide sacramentos, la parroquia tiene que estar atenta a todo esto y tiene que ofrecerles a ellos esto. No es que simplemente decimos entonces por ahora cerramos la catequesis, cerramos tal cosa porque vamos a comenzar 5 años y después de 5 años volvemos. No. Nosotros tenemos que tener un cuidado pastoral y el tino pastoral es una gracia de Dios. Y finalmente la salida misionera. Qué bueno, mis hermanas y mis hermanos, que vivamos esta experiencia de comunicar vida y que de aquí, entre las hermanas y los hermanos, junto con sus sacerdotes, podamos decir, vamos a ir a misión durante estos años, a tal parte vamos a ir a compartir la experiencia de la fe, vamos a ir de esta parroquia a la otra parroquia, en este arciprestazgo nos vamos a mover entre parroquias, nos vamos a mandar misioneros de esta parroquia para la otra, de aquella vengan para acá y ayudarnos en esto. Porque esto es la salida misionera. El que no sale está muerto también. Prefiero una iglesia, dice el Papa Francisco, con insistencia, una iglesia accidentada en salida que una iglesia muriéndose en una cama tendida por miedo a salir. Pasemos a la siguiente, por favor. La iglesia tiene esa tarea entonces de dar vida. La iglesia diocesana debe realizar esa tarea, debe concretarla. Para que eso se dé,
se requiere que en esta iglesia diocesana haya una apertura generosa al proyecto de Dios, que es dar vida, la que no es otra cosa distinta que la vida del resucitado. Para eso es la iglesia, para comunicar la vida del resucitado, que vivamos la experiencia del resucitado. Por eso litúrgicamente la iglesia tiene una riqueza extraordinaria que nos permite a nosotros, desde el ciclo litúrgico, llevar a las personas a esa vivencia. El momento de la vigilia pascual, ese momento cumbre y solemne en el que insistimos tanto, que ese día tiene que estar toda la congregada, toda la comunidad que celebra el misterio de la fe. Debe ser una plataforma de lanzamiento para todo un año en el crecimiento de la fe. Es que creemos en el resucitado, es el centro de nuestra vida. Lo mismo, hermanos, la celebración de Pentecostés. Yo me imagino este año las celebraciones y cómo será creciendo esas celebraciones de Pentecostés, unas vigilias prolongadas, largas, donde la comunidad sea invitada a hacer oración de Pentecostés. No hagamos Pentecostés ahí en la carrerita, en media horita y ya el padre acostarse y la gente a encerrarse. Créanme que hay comunidades parroquiales aquí mismo y en lugares muy fríos, donde la gente comienza desde la tardecita y va hasta la madrugada al otro día en vigilia, haciendo oración ante el Santísimo, haciendo un Pentecostés ellos, y al otro día a madrugar a trabajar. Siguen derecho al trabajo. Los tenemos en Úmbita, aquí en Caracoa también. Ustedes conocen de personas que hacen eso. Eso ya lo tenemos. Acrecienta la fe, reaviva el don de Dios que les ha sido entregado. Imagínense las responsabilidades que tenemos. Señor, enciende también en mi parroquia esto, enciende un nuevo ardor, genera un nuevo Pentecostés en mi parroquia, y que la fiesta de Pentecostés, la celebración de Pentecostés, ojalá sea una línea de lanzamiento de la acción salvífica de Dios con nosotros, que se encienda el fuego de Dios en nosotros. Cuando se da un Pentecostés en una parroquia, cuando se da el Pentecostés en una iglesia diocesana, en el obispo, en los presbíteros, las comunidades parroquiales, necesariamente viene la conversión. Y este es el siguiente punto del querigma. Después del encuentro personal con Jesús, viene una conversión. Esto es importantísimo, hermanas y hermanos. ¿Qué significa conversión? Que es una obra del Espíritu Santo, que no es una estrategia de un párroco, que no es porque llegó un párroco nuevo, que no es porque llegó un padre muy carismático, que no es que sacaron al otro que es muy apagadito y que es... No, es el Espíritu Santo. No somos nosotros los protagonistas, repito, es el Espíritu Santo. Ese es el que hace el nuevo Pentecostés, ese es el que hace una iglesia diocesana y hace las comunidades parroquiales, y en fin, eso. Pues bien, genera, y eso es conversión, conversión es un cambio. Es dejarte caminar para donde yo iba con mis caprichos o con mis cosas o con mis tradiciones, en fin, con que siempre lo he hecho, para pasar ahora a lo que su Espíritu suscita en mí. Miren, hermanas y hermanos, realmente se trata de salir del miedo, palabras que quisiera dejar escrito en el corazón de ustedes y que se pudieran subrayar. Salir del miedo. ¿Qué nos da miedo? Es que eso es lo que estaban viviendo los discípulos encerrados, miedo. Ya habían recibido el anuncio de que el Señor había resucitado, pero estaban encerrados. Ya habían recibido el querigma, pero estaban encerrados. Después, el salir de la pereza. Esta insistencia que hemos tenido en los últimos tiempos, nos estamos aperezando, Padre, no, una visita. Padre, ¿está haciendo algo en la parroquia? No, esté aquí, ni misas hay. Entonces, Padre, lo mismo los laicos. 2, 3 laicos, no dejamos que una persona haga todo, que funcione con todo, y nadie se mete con nada, nadie se compromete. Eso no es lo nuestro. Ahí no hay Espíritu Santo. Ahí no hay Pentecostés. Una desidia, es que aquí no se puede, es que en esta parroquia no se puede, es que aquí no hay con quién, es que la gente no responde. Eso no es Pentecostés.
Dejar todo igual. Esa es una peligrosa tentación que tenemos, las pantallas de escuela. Dejar todo como está. Yo recibí esto así, así lo dejo. A mí me entregaron la parroquia así, mire, señor obispo o el que sea, aquí le entrego las llaves, aquí le dejo esto como está. ¿Ah? Y algunos incluso se ponen bravos con uno. Y van allá, y es que ni siquiera van, ahí le dejan las llaves con la Margarita, con la señora, la vecina del frente, se van furiosos de la iglesia diocesana, se van para otra parte, se meten a cualquier otro grupo religioso por allá. Y a cualquier... Hombre, dejamos las cosas como están. Yo insistiría demasiado. Este nuevo Pentecostés nos llevaría a nosotros, al párroco, con el grupo de personas que están aquí, esto hay que cambiarlo. Pentecostés nos obliga a un cambio, Las cosas no pueden seguir como están. Y el estar satisfechos con lo que tenemos. Algunos de nosotros ya viejitos decimos, estas viejitas que quedan aquí todavía, ahí vamos enterrando. Pero, y dentro de 15 años, cuando estas viejitas se mueran, dentro de 20 años, estas viejitas que vienen a la parroquia, que son los que más asisten cuando se mueran, ¿qué? No podemos continuar con esta manera de ser. Pentecostés nos obliga a movernos y a salir en esta situación. Bueno, me quedan 2-3 minutos. Este Pentecostés, esta tarea de la diócesis es ir a la otra orilla. Jesús no se queda en la orilla donde estamos las multitudes. Nos vamos para la otra orilla. Qué bueno un sacerdote, un párroco. Vamos a ir a tal vereda, vamos a la más lejana que hay, o a tal sector, o a tal parte, allá, vamos a meternos allá. Y voy con mis laicos, y voy a otra parroquia, y estar buscando la otra orilla, permanentemente en salida, buscando la otra orilla, yendo de los otros. Y nos animamos, y nos invitamos, y nos fortalecemos, dando de lo que tenemos, de lo poquitico que tenemos, de nuestra pobreza, con humildad, pero vamos a la otra orilla, siempre en salida, siempre en salida. ¿Para qué? Para dar felicidad, para dar alegría, para transmitir bienaventuranza. Lucas capítulo 15, no 25, Lucas 15. Esta es la tarea de nosotros en la vida de la iglesia. Lucas 15. Hay alegría cuando se encuentra la oveja perdida, hay alegría cuando se encuentra la moneda perdida, hay festín cuando se encuentra al hijo, hay fiesta cuando se encuentra el hijo. Pasemos a la siguiente, por favor, voy a terminar. Esto que parece tan difícil en esta época, esto tan complicado en este tiempo, y eso le ponemos barreras, dificultades, esto no se puede, esto no entendemos, y el obispo no explica, el obispo no sabemos después de 6 años qué es lo que quiere, no le entendemos al Papa, hay gente confundida con el Papa. Ustedes saben ese problema que hay ahorita, que el Papa se murió Benedicto XVI, ellos tenían la idea de que era el Papa, que el Papa, no han aceptado al Papa Francisco. Ustedes saben que hay una cosa fuertísima en esa línea, y como no aceptaron al Papa Francisco, entonces ahora se murió el Papa Benedicto XVI y están despapados, están sin Papa. Están esperando que se muera Francisco, que renuncie para que nombren un nuevo Papa, y ahí sí habrá una unión en la iglesia, dicen esos. Pues miren, realmente nosotros estamos en una situación distinta, y esto que parece imposible, que el Papa nos está diciendo, que parece que no entendemos, que no le cogemos, que nos ha venido diciendo la iglesia, Dios sí lo hace posible. Dios llama y infunde fuego. Dios, Él sí es posible. Acuérdense una zarza ardiendo. Éxodos capítulo 3. Dios puede hacer. Y Jesús mismo le dice a la comunidad, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Repito, tu parroquia puede tener vida. La gente de tu comunidad puede volverse gente de vida. Podemos volver esta diócesis una iglesia modelo que manda misioneros al mundo entero, que pone gente para afuera, en salida, a servirle a las otras iglesias diocesanas de este país, que podemos ir a Europa, que podemos ir mandar, llevar en salida misionera, a transmitir vida, a dar vida, a comunicar vida.
eso lo hace el Señor. Lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. La tarea es ir a todos. Nosotros pensamos que no. Hoy a los jóvenes es imposible. Con los niños, no, ahí no hay nada. Con esta gente amanceba, no. Que con esta, que aquí la gente no se casa, que aquí eso que para nosotros es imposible, Dios lo quiere hacer posible en todos, no en un grupitico pequeñito, encerradito, ahí que nos hacen a nosotros las cositas, que nos lavan la ropita, que nosotros, no, hay que ir a todos, La tarea es ir a todos, dándoles todo a todos. Y sobre todo, y voy a terminar esta charla diciéndoles, insistiendo en la formación de discípulos. Vayan a las gentes y hagan discípulos. Este debe ser el gran empeño de la iglesia diocesana. Y esta es la tarea en la que estamos empeñados. Tener discípulos con sinceridad. Esto es una tarea por hacer. Una tarea que debe emprenderse con sinceridad. La gran mayoría de nosotros tenemos gente creyente, pero no tenemos escuela de discipulados. La gran mayoría no es correcta. No nos digamos mentiras ni nos prestemos engaños. Comenzando que muchos de nosotros ni siquiera somos discípulos en una pequeña comunidad. Esto es una tarea por hacer. El obispo, el presbítero, la hermana y el hermano que pertenece aquí, que está con nosotros en esta asamblea, es invitado a ser discípulo en una pequeña comunidad. Esta es la única manera y es la metodología como Jesús ha instaurado para nosotros este seguimiento de ser discípulos de Jesús, hacer discipulado. Que esto es imposible, claro, y lo hace posible el Espíritu Santo. Que esto no se puede, lo hace posible el Espíritu Santo. Eso es lo que estoy tratando de decir. La parroquia, pasamos, es donde se debe hacer esto. Insisto, la parroquia debe ser centro de vida. Y donde tenemos tantos muertos, donde tenemos gente que camina, que come, que ríe, que hace cosas, pero están muertos. Ahí es donde nosotros tenemos que concretar que hay vida y que vamos a transmitir vida y que vamos a dar vida. La parroquia debe ser un centro de vida, de la vida de Dios, de la vida que nos ha creado. La parroquia tiene que ser un centro de felicidad. La parroquia tiene que ser un centro de plenitud de vida. Bueno, allí hay una serie de cosas. La parroquia debe acoger con misericordia. La parroquia es para acoger a los pecadores, no a los buenos, no a los puros. Tiene que ser de puertas abiertas, y vuelvo a repetirlo una vez más: abran las puertas, no cierren, abran. La parroquia es de puertas abiertas para toda la gente, para todos. Por lo tanto, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las familias, a los adultos mayores, a los pobres, a los tristes, a los solos, a los abandonados, hay para todos, todo para todos, todo. Eso es una parroquia. Eso tiene que ser nuestra parroquia, que da vida, un centro de vida, un centro que comunica la vida de Dios, que transmite la vida de Dios. La parroquia debe vivir esta experiencia de fiesta, de vida, especialmente con la liturgia y especialmente con la Eucaristía. No tengo tiempo para insistir en esto, pero la Eucaristía tiene que ser el centro donde se congrega la gente que está viva. Por eso las Eucaristías del domingo, me imagino, a medida que vayamos incrementando y creciendo en esto, estas celebraciones tienen que ser muy vivas, muy sentidas, muy vividas. La vida es la vida la que se celebra. Y les he dicho con frecuencia a los sacerdotes: celebren los cumpleaños, celebren esas fiestas de la vida, todos esos acontecimientos, porque nosotros somos los de la vida y transmitimos vida y entusiasmamos a la vida. Decirles que hay dos documentos que nos han venido iluminando, que hemos estado insistiendo en ellos: el documento de Aparecida y la Evangelii Gaudium. ¿De dónde saca la Iglesia estas cosas? ¿Por qué viene la Iglesia con estas cosas? Pues el documento de Aparecida nos dice que hay que formar discípulos misioneros en la parroquia. No, simplemente les doy los números, pero vuelvan sobre esto. Mis hermanitas, mis hermanos,
es un documento de la vida de la Iglesia. Vamos ya para los 16 años en mayo. Vino el Papa Benedicto XVI, y el Papa Benedicto XVI en Brasil, allí en una experiencia de iglesia latinoamericana, vivió la experiencia de que él fue el relator principal de este documento. Y simplemente contarles esto para que ustedes logren coger un poquitico esto. Allí donde él es el relator principal de este documento de Aparecida, él quedó con la idea clara de que la idea en nuestro continente es formar discípulos misioneros, y que la iglesia diocesana, la iglesia particular, tiene que tener un proyecto pastoral. Otra vez insisto, la iglesia tiene que tener un proyecto pastoral. Eso le toca liderar al obispo. Y ese proyecto pastoral que tiene que tener la iglesia diocesana es formar discípulos misioneros. En eso es hacer lo de Jesús, el mandato de Jesús. Mateo 28, 19. Vayan a todas las gentes, a todos, y hagan los discípulos, enseñándoles a guardar todo. Yo estoy con ustedes, les acompañaré todo el tiempo. No tengan miedo. Bueno, resulta que a este señor, que fue el relator principal de Aparecida, que era el cardenal de Buenos Aires, 6 años después lo nombra papa. Toma el nombre de Francisco, este cardenal de Buenos Aires, y cuando lo nombran papa, se encuentra que en el escritorio le dejan unos documenticos escritos ahí, y entre esos documentos había un documento que se había venido trabajando en una asamblea que se llama Asamblea Sinodal, que se habían hecho en octubre del 2012 y que la había presidido Benedicto XVI. Se le habían presentado 58 proposiciones. Benedicto XVI, con su manera chiquitica de escribir, pero con una inteligencia, le deja unas cositas escritas ahí al siguiente papa. Él se retira 28 de febrero de 2013 y le deja al siguiente, al que sucesor, le deja ahí unas noticas de cosas que hay que continuar y que falta por continuar. Llega el Papa Francisco, el mismo que había escrito Aparecida, y se encuentra con eso. Y el tema que está trabajando, que le ha dejado allí los apuntes de Benedicto XVI, son precisamente sobre la evangelización del mundo moderno, la evangelización en el mundo de hoy, en este mundo, en este, que no había pasado todavía la pandemia. Y entonces el Papa Benedicto, el Papa Francisco, toma esos apuntes y se encuentra que tiene que escribir un documento prontamente, que son esta exhortación apostólica. Pásale la siguiente, por favor. Y esa exhortación apostólica es esta. Esta es la ruta de navegación. Desde el número 1 dice el Papa: esto es lo que quiero para la iglesia, esto sintonizo con la iglesia, y esto lo número 1, al final del número 1. Esta es la ruta a seguir en la iglesia en los próximos años. Formar discípulos misioneros que se encuentren personalmente con Jesucristo. Lo vuelve a decir en el número 25 y lo vuelve a decir en el número 33. Esta es la tarea de la iglesia. La iglesia diocesana, animada por el obispo, se pone al servicio de esto. Y cada parroquia anima en eso. Dice el Papa en este documento, vale la pena que lo lean. Hay que poner, para esto se necesita ardor. La palabra más bella que ustedes pueden encontrar es la palabra parecida. Que si la fuéramos a traducir, mejor no la traduzco, para no quitarle fuerza. Pero es meterle... Bueno, ustedes entenderán. Lo que se le dice con frecuencia a alguna persona que no le quiere meter la cadena a las cosas es: métale a eso. Que la Santísima Virgen María nos ayude. Ella nos acompaña, peregrina con nosotros, para que pongamos en marcha esto que nos está pidiendo la iglesia de nuestro tiempo. Amén. Amén. Gracias, Monseñor, por reavivar en nosotros el encuentro